Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El primer destello que atravesó la conciencia de Alejandro fue una luz azulada, fría y constante, que parecía flotar en el aire como un mar eléctrico. No entendía dónde estaba ni por qué sus párpados pesaban tanto. Intentó mover los dedos de la mano, pero solo obtuvo un leve espasmo, como si su propio cuerpo hubiera olvidado cómo obedecerle. El silencio alrededor era inquietante, interrumpido únicamente por un zumbido lejano, metálico y repetitivo, como el pulso de una máquina que nunca duerme. Su respiración era irregular, áspera, como si el aire hubiera tenido que forzar su paso por unos pulmones oxidados. Con un esfuerzo inmenso, abrió los ojos. Ante él se extendía un techo metálico, marcado por líneas de energía que se iluminaban de azul cada pocos segundos. Las luces no parecían bombillas, sino venas de un ser artificial que respiraba a través de la nave. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco de su garganta. El miedo le atravesó como un cuchillo helado. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que recordó estar despierto. No sabía si estaba soñando o muerto. De pronto, una silueta se inclinó sobre él. Su corazón dio un vuelco. La figura era alta, de piel plateada y luminosa, como si cada poro irradiara un reflejo suave. Sus ojos eran enormes, ovalados, de un azul profundo que parecía contener océanos enteros. Y lo que más lo sorprendió, brillaban húmedos, como si en cualquier momento las lágrimas fueran a desbordarse. Cuidado, humano, la voz era melódica, temblorosa, como un cristal a punto de romperse. Has estado en coma más de 30 años. Alejandro parpadeó, confundido, con la garganta seca. 30 años. La idea se clavó en su mente con el peso de un universo entero. Si era cierto, su mundo, su gente, todo lo que conocía, ya no existía. La mujer, o lo que fuera, apretó su mano con suavidad. Alejandro sintió su piel tibia, sorprendentemente cálida y real. No era una ilusión. Ella estaba allí, mirándolo como si hubiera esperado toda una vida por ese momento. Su rostro, aunque extraño en sus rasgos, transmitía ternura. El temblor de sus labios, la forma en que sus dedos se aferraban a él, la fragilidad en la manera en que lo observaba, todo hablaba de un sentimiento que trascendía especies. Intentó articular palabras, pero su lengua parecía de plomo. Apenas logró un susurro. ¿Quién eres? La alienígena inclinó la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla plateada, brillando como mercurio bajo la luz azul del techo. No contestó de inmediato. Solo lo miró, como si el simple hecho de escucharlo hablar hubiera sido suficiente para llenar el vacío de décadas. En ese instante, Alejandro comprendió que no estaba frente a una científica fría ni a un guardián indiferente. Estaba frente a alguien que había sentido cada segundo de su ausencia. Su nombre era Lyra. Lo dijo con un susurro suave, como si esa sola palabra hubiera esperado demasiado tiempo para salir de sus labios. Alejandro apenas podía mover la cabeza, pero la siguió con la mirada mientras ella acomodaba delicadamente las conexiones que lo mantenían estabilizado. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales, como si cada gesto hacia él fuera un acto sagrado. La nave en la que viajabas fue atacada, dijo con voz lenta, como si temiera que las palabras lo desgarraran por dentro. Todos los demás murieron. Tú fuiste el único al que logré sacar de los escombros. Alejandro tragó saliva con dificultad. Su mente, aún entumecida, intentaba recordar. Fragmentos borrosos, gritos, alarmas, un destello rojo, el crujido del metal partiéndose. Luego, oscuridad. 30 años, repitió con esfuerzo, la garganta seca como arena. ¿Estuve tanto tiempo? Lyra asintió, y sus ojos brillaron con una tristeza que él no entendía. 30 años y 120 días. Yo estuve aquí todo ese tiempo, velando que tus signos no desaparecieran. El corazón de Alejandro latió con fuerza, no solo por la revelación, sino por la intensidad con la que ella lo decía. No era frialdad médica. Era devoción. Ella no lo había dejado solo ni un instante. Intentó moverse, pero sus músculos eran un recuerdo dormido. Apenas pudo levantar un poco la mano, que cayó torpemente sobre la suya. Lyra la sostuvo de inmediato, apretándola como si temiera perderlo otra vez. No sabía si ibas a despertar, confesó. Una lágrima resbaló, esta vez sin que ella intentara ocultarla. Muchos de los míos me dijeron que debía dejarte ir, que era inútil mantenerte conectado. Pero yo no podía. Había algo en ti, algo que no me permitió rendirme.
Alejandro la observó con los ojos muy abiertos. Aquella criatura de piel plateada y mirada de océano lo había salvado de la muerte, y de alguna forma, lo había traído de vuelta a la vida. Sentía un nudo en la garganta, mezcla de gratitud, desconcierto y un calor extraño que lo recorría al escuchar la intensidad en sus palabras. El zumbido de la estación acompañaba el silencio que se extendió entre ellos. Alejandro trató de respirar con más fuerza, de romper la rigidez de sus pulmones. Y en ese esfuerzo, notó como los ojos de Lira lo seguían como si cada movimiento suyo fuera un milagro que no quería perderse. ¿Por qué yo?, preguntó al fin, con la voz quebrada. Lira se inclinó hacia él, tan cerca que Alejandro sintió su aliento tibio. Hubo un instante en el que pareció dudar, como si hubiera secretos imposibles de confesar. Porque, susurró, dejando que su frente casi rozara la suya, eras diferente. Desde el primer momento en que te vi entre las ruinas, supe que no debía dejarte morir. No hubo más palabras. Solo el silencio cargado de un significado que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Alejandro sintió que un vínculo invisible lo unía a ella, uno tejido durante esas 3 décadas de espera, aunque él no recordara ni un segundo de ello. Y en lo profundo de su ser, comprendió que no era un simple sobreviviente. Era alguien que había sido esperado, guardado, protegido, por una mujer que no era de su mundo, pero que había puesto todo su universo en sus manos. El tiempo dentro de la estación parecía fluir de manera distinta, como si cada hora se estirara hasta convertirse en un día entero. Alejandro, aún frágil, comenzó a recuperar poco a poco la movilidad. Lira lo acompañaba en cada paso de esa lenta reconstrucción. Sus manos firmes lo guiaban, sus ojos no lo abandonaban ni un instante. Al principio, apenas podía sentarse en el borde del módulo médico. Sus músculos se negaban a responder, rígidos por décadas de inactividad. Pero Lira estaba allí, rodeándolo con sus brazos plateados, sosteniéndolo como si temiera que cayera en pedazos. La primera vez que logró dar un solo paso, ella sonrió con un alivio tan grande que Alejandro sintió que todo ese esfuerzo valía la pena solo por ver ese gesto en su rostro. La estación no era grande, pero para él parecía infinita. Los pasillos estaban iluminados por franjas de luz que seguían su andar, como si reconocieran la presencia de un huésped extraño. El metal bajo sus pies producía un eco tenue. Lira caminaba a su lado, lenta, paciente, con movimientos casi coreografiados para no apresurarlo. En esas caminatas, Alejandro comenzó a notar algo que no podía pasar desapercibido, la manera en que ella lo observaba. No era simple curiosidad científica ni vigilancia clínica. Era algo más profundo. Sus ojos lo recorrían como quien contempla una obra que teme perder. Cada vez que Alejandro se tambaleaba, ella estaba allí, su brazo firme rodeando su cintura. Y cuando lograba avanzar un poco más, la expresión en su rostro era una mezcla de orgullo y ternura. Una noche, cuando regresaron de uno de esos recorridos, Alejandro cayó exhausto sobre el lecho de reposo. Respiraba con dificultad, los músculos ardiendo como brasas encendidas. Lira se inclinó sobre él y con un paño húmedo limpió el sudor de su frente. Sus dedos eran suaves, casi reverentes. Alejandro cerró los ojos un instante, dejándose cuidar, y al abrirlos descubrió la mirada intensa de Lira fija en la suya. Había un silencio denso entre ambos, un silencio que lo decía todo. La cercanía de sus rostros, la respiración entrecortada, el temblor apenas perceptible en los labios de Lira. Alejandro sintió un impulso desconocido, un vértigo que lo sacudió desde el pecho hasta las manos. «No tienes que hacer tanto por mí», murmuró, con voz baja. Lira dejó el paño a un lado, pero no apartó su mirada. «Sí debo», respondió con firmeza, aunque en sus ojos se notaba una vulnerabilidad que la contradecía. «Pasé 30 años esperando este momento. No voy a dejar que nada te lo arrebate». El corazón de Alejandro latía tan fuerte que pensó que ella podía escucharlo. El cansancio en sus músculos se mezclaba con una energía distinta, un calor que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Era algo nuevo, un vínculo que se había formado entre ellos sin necesidad de palabras. En los días siguientes, ese vínculo se hizo aún más evidente. Cuando Alejandro lograba mantenerse en pie más tiempo, Lira lo miraba como si presenciara un milagro. Cuando él aprendía a mover los brazos sin que le temblaran, ella lo celebraba con una sonrisa que parecía iluminar los pasillos grises de la estación. Y cada vez que se rozaban por accidente, ninguno de los dos retrocedía. Al contrario, parecía que el contacto era lo único que los mantenía firmes en esa realidad. Una noche, después de varias horas de ejercicio, Alejandro se dejó caer en el suelo metálico, agotado.
Lyra se arrodilló junto a él y lo ayudó a recostarse contra la pared. Sus manos quedaron atrapadas entre las de ella, y ninguno quiso soltarlas. Los ojos de Lyra brillaban con un resplandor diferente, un destello cálido que no provenía de las luces de la estación. Alejandro entendió, sin necesidad de preguntas, que lo que los unía iba más allá de la gratitud o la simple compañía. Era una atracción inevitable, como la fuerza de las estrellas que empujan con su gravedad todo lo que las rodea. Ese descubrimiento los dejó en silencio, un silencio cargado de promesas aún no dichas. Y mientras Alejandro cerraba los ojos, sintió que por primera vez en décadas no estaba perdido en el tiempo, sino exactamente donde debía estar, junto a ella. La estación flotaba en silencio en medio de la inmensidad del espacio. Las estrellas parpadeaban a través del ventanal más grande, un océano de luces que parecía extenderse sin fin. Alejandro estaba sentado en un banco metálico, respirando con calma tras una larga jornada de ejercicios. Cada día su cuerpo respondía un poco mejor, aunque la fragilidad seguía recordándole los 30 años que había perdido. Lyra se encontraba de pie junto a él, observando el firmamento. Sus ojos reflejaban las estrellas como si fueran parte de ella misma. Alejandro la contempló en silencio, fascinado por aquella figura que parecía hecha de luz y ternura al mismo tiempo. Había algo en su postura, en la manera en que se quedaba quieta, que transmitía una vulnerabilidad oculta bajo la apariencia fuerte de una guardiana. El silencio se prolongó, y Alejandro sintió que debía decir algo, aunque las palabras se le resistían. 30 años, susurró al fin. Yo no recuerdo nada, y tú lo cargaste todo sola. Lyra bajó la mirada, sus labios temblando. Caminó lentamente hasta quedar frente a él. Alejandro podía sentir su respiración cálida, suave, envolviéndolo en una cercanía que lo desarmaba. 30 años, esperando que abrieras los ojos, murmuró ella, apenas audible. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo agradecer algo tan inconmensurable, algo que superaba cualquier sacrificio humano que conociera. Se levantó con esfuerzo, tambaleante, y colocó una mano sobre la mejilla de Lyra. Su piel era tibia, viva, más real que cualquier sueño. Ella cerró los ojos ante ese contacto, como si lo hubiera anhelado desde siempre. El tiempo pareció detenerse. La estación entera desapareció para ellos, reducida a un instante suspendido entre respiraciones entrecortadas. Alejandro inclinó lentamente el rostro hacia ella, dudando un segundo, pero el brillo en los ojos de Lyra despejó cualquier temor. El primer beso fue suave, casi tímido. Sus labios se rozaron apenas, como una pregunta sin respuesta. Pero esa mínima chispa bastó para encender lo que llevaban conteniendo desde que él despertó. Lyra lo rodeó con sus brazos y lo atrajo contra sí, profundizando el contacto con una urgencia desesperada, como si quisiera recuperar en un solo momento los 30 años perdidos. Alejandro respondió con la misma intensidad. El beso se volvió un fuego ardiente, una confesión sin palabras, un pacto sellado en medio del vacío del espacio. Sintió su corazón latir con fuerza desmedida, y por primera vez desde que había abierto los ojos en ese extraño lugar, dejó de sentirse un sobreviviente para convertirse en un hombre vivo. Cuando al fin se separaron, Lyra apoyó la frente contra la suya, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban húmedos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, casi sagrado. Creí que nunca llegaría a este momento, susurró. Alejandro acarició su cabello plateado, cerrando los ojos mientras la estrechaba contra su pecho. Yo tampoco lo creía posible, pero aquí estamos. Y mientras el universo seguía girando afuera, los dos se quedaron allí, abrazados, sabiendo que acababan de cruzar un límite del que ya no había regreso. La calma que había envuelto a la estación durante semanas empezó a resquebrajarse. Alejandro lo notó primero en la forma en que Lyra lo observaba en silencio, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Ya no era solo la guardiana dulce y paciente que lo había cuidado, ahora había en ella una sombra de preocupación constante, un secreto que se escondía detrás de cada sonrisa. Una noche, mientras Alejandro descansaba sobre el lecho metálico, Lyra se acercó al ventanal principal. La luz de las estrellas bañaba su figura plateada, y su postura tensa revelaba que algo la atormentaba. Alejandro, cada vez más fuerte, se levantó con esfuerzo y caminó hacia ella. «Hay algo que no me has dicho», murmuró, colocándose a su lado. «Puedo verlo en tus ojos». Lyra tardó en responder. Apretó los labios, y solo después de un silencio pesado, se giró hacia él. «No quería cargar más tu corazón. Has pasado demasiado tiempo atrapado en la oscuridad, y yo quería que tus primeros días fueran de paz». Alejandro la tomó de la mano,
entrelazando sus dedos con los suyos. No necesito paz si está construida sobre mentiras. Prefiero la verdad, aunque duela. Los ojos de Lyra brillaron con un resplandor húmedo. Finalmente, habló con voz baja, como si cada palabra fuera un cuchillo contra su propia alma. La nave que te transportaba no fue atacada por accidente. Fue destruida por una especie enemiga. Los Drapkor. Criaturas que llevan siglos persiguiendo a los tuyos. Para ellos, la humanidad no es más que una plaga que debe ser borrada. El corazón de Alejandro se aceleró. Su mente luchaba por asimilarlo. ¿Quieres decir que lo que pasó no fue un ataque al azar? ¿Era un exterminio? Lyra asintió con un gesto lento. Sí. Y yo formaba parte de la flota que debía asegurarse de que no sobreviviera nadie. Alejandro la miró con incredulidad, retrocediendo un paso. La revelación lo golpeó como un puño en el pecho. ¿Tú? El dolor en el rostro de Lyra era tan profundo que la respuesta se dibujó sola. Cuando vi tu cuerpo entre los restos, algo cambió en mí. No podía obedecer esa orden. No podía dejarte morir. Te traje aquí, ocultándote de los míos. Y desde entonces, todo lo que he hecho ha sido traición a mi pueblo. Alejandro sintió que la habitación giraba. 30 años de espera, 30 años en los que ella había cuidado de él, mientras vivía como una proscrita entre los suyos. Su sacrificio era inmenso. Arriesgaste todo, por mí, dijo con voz ronca. Lyra lo sostuvo de los hombros, clavando su mirada en la suya. Arriesgué mi honor, mi futuro, mi lugar entre los míos, porque cada día que pasaba a tu lado entendía que mi decisión había sido la única correcta. El silencio los envolvió. Alejandro levantó una mano temblorosa y acarició su rostro. Ella cerró los ojos, recibiendo ese gesto como si fuera el único perdón que necesitaba. Pero la tregua duró poco. Una alarma súbita retumbó en toda la estación, un rugido metálico que estremeció los muros. Lyra se tensó de inmediato, corriendo hacia los paneles de control. Sus dedos plateados volaban sobre las consolas, activando defensas y escaneando el espacio exterior. Alejandro se acercó tambaleante, con el corazón desbocado. ¿Qué ocurre? Lyra lo miró con los ojos abiertos de par en par, el brillo de sus pupilas convertido en hielo. Nos han encontrado. Las luces de emergencia bañaron la estación en tonos rojos y violetas. Un zumbido grave resonaba en los pasillos, como el rugido de una bestia herida. Alejandro se sostuvo de la pared mientras corría hacia donde estaba Lyra, que manipulaba los controles con rapidez desesperada. La pantalla mostraba una flota aproximándose, siluetas negras, alargadas, con alas que parecían cuchillas. Son los Drapkor, dijo Lyra con la voz firme, aunque el temblor en sus manos revelaba lo contrario. Han rastreado mi señal. Vienen por mí, y ahora también por ti. Alejandro miró la pantalla, con la garganta seca. Su mente gritaba que no estaba preparado, que apenas había aprendido a caminar después de 3 décadas de letargo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él ardía. No podía retroceder, no después de lo que ella había confesado, no después del beso que los había marcado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, apretando los dientes. Lyra giró hacia él. En sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Caminó hasta un compartimento oculto en la pared y lo abrió. Dentro reposaban 2 armas de energía, alargadas, negras, con líneas brillantes recorriendo sus costados. Ella tomó una y luego le ofreció la otra. Alejandro la sostuvo con torpeza, sintiendo su peso extraño. El metal vibraba levemente, como si reconociera su contacto. No sé si podré, admitió. Lyra se acercó a él, tan cerca que Alejandro pudo sentir su calor. Colocó su mano sobre la suya, guiando sus dedos para ajustar el arma. Si quieres vivir, si quieres que sigamos juntos, tendrás que luchar. Nadie más lo hará por nosotros. Sus palabras encendieron una chispa en Alejandro. Miró sus ojos plateados y asintió. No había elección. Un estruendo sacudió la estación. El casco vibró como si estuviera a punto de partirse. Las naves enemigas habían abierto fuego. Lyra lo arrastró hacia un corredor lateral que descendía hasta una esclusa de defensa. El aire estaba cargado de tensión, de electricidad. Cada paso parecía llevarlos a un destino inevitable. La compuerta se abrió con un silbido. Del otro lado, el corredor exterior de la estación temblaba con las detonaciones. Luces cegadoras entraban por las rendijas. Lyra levantó su arma y Alejandro la imitó, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. El primer grupo de Drapkor irrumpió en el pasillo.
Sus cuerpos eran oscuros, altos, con armaduras que parecían hechas de obsidiana viva. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y sus armas rugían con descargas de energía púrpura. Lyra disparó sin dudar. Los proyectiles de luz atravesaron a los invasores, que cayeron con chillidos metálicos. Alejandro apretó el gatillo casi por instinto, y un destello azul salió de su arma, impactando contra el pecho de uno de los atacantes y lanzándolo contra la pared. La adrenalina lo invadió. El miedo seguía allí, pero ahora era un miedo distinto, un miedo que lo empujaba hacia adelante en lugar de paralizarlo. Disparó otra vez, y luego otra, mientras avanzaba junto a Lyra, espalda contra espalda. Sus movimientos eran torpes, pero su voluntad ardía. Los pasillos resonaban con explosiones, con gritos, con el choque de cuerpos cayendo. Alejandro sintió una quemadura en el brazo cuando un rayo rozó su piel, pero no se detuvo. Se giró y abatió al atacante con una furia que lo sorprendió. Lyra luchaba como una sombra incandescente. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi danzantes. Alejandro la miraba entre disparo y disparo, sintiendo que pelear junto a ella no era solo supervivencia, era un juramento. En medio del caos, un proyectil impactó cerca de ellos, lanzándolos contra el suelo. Alejandro cayó de espaldas, aturdido. Vio a Lyra tambalearse, su arma volando de sus manos. Un Drapkor enorme se abalanzó sobre ella, levantando una hoja brillante que parecía devorar la luz. Alejandro rugió. No pensó, no dudó. Se levantó de un salto y disparó a quemarropa, atravesando el torso del atacante. El enemigo cayó a los pies de Lyra, que lo miró con ojos abiertos de par en par. Alejandro, susurró con un temblor en la voz. Él la sostuvo antes de que cayera, apretándola contra su pecho. No voy a dejar que te hagan daño. Ni ahora, ni nunca. Ella lo miró, respirando agitada, y en medio de la batalla, entre chispas y humo, sus labios se encontraron una vez más. Fue un beso breve, desesperado, pero suficiente para sellar la promesa que ambos comprendían, no lucharían por sobrevivir, lucharían por estar juntos. La alarma volvió a rugir, recordándoles que aquello no había terminado. Los enemigos seguían llegando. La guerra acababa de empezar. El corredor ardía con destellos de fuego y humo. Los cuerpos de los Drapkor se amontonaban en el suelo metálico, pero por cada uno que caía, dos más aparecían entre las sombras. La estación vibraba con cada impacto externo, como si estuviera a punto de desmoronarse sobre ellos. Alejandro y Lyra se movían juntos, como si hubieran compartido toda una vida de combate, aunque apenas llevaban unos días de esa nueva realidad. Cada vez que un proyectil chisporroteaba cerca de Alejandro, Lyra lo cubría con movimientos rápidos y precisos. Cada vez que ella era rodeada, él aparecía, disparando con furia, sin importar el dolor en su cuerpo aún débil. Ambos formaban una única fuerza, alimentada por la certeza de que sin el otro no quedaba nada. En un momento de tregua, Alejandro sintió como su respiración se entrecortaba. Tenía el brazo izquierdo herido, una línea de sangre recorriéndole la piel. Lyra se acercó de inmediato, empujándolo contra la pared para cubrirlo con su cuerpo mientras ajustaba su arma con la otra mano. Resiste, le ordenó con un susurro cargado de emoción. No te atrevas a dejarme sola ahora. Alejandro levantó la mirada hacia ella, y en medio de aquel infierno, lo único que vio fue la determinación en sus ojos. No pienso dejarte nunca, respondió, apretando el arma con fuerza. Un nuevo grupo de Drapkor irrumpió en el pasillo. Eran más grandes, más armados, sus armaduras brillaban con símbolos que parecían runas vivientes. El líder, una mole oscura con 4 ojos incandescentes, rugió con una voz metálica que hizo temblar los paneles. La traidora y su mano deben morir. Tronó en un idioma que Alejandro apenas entendió, aunque las intenciones eran claras como el filo de una espada. Lyra apretó los dientes y levantó su arma. Alejandro, sin pensarlo, se adelantó un paso, poniéndose frente a ella. El líder Drapkor se abalanzó, su arma cortante levantada en alto. Alejandro levantó la suya y disparó, pero el enemigo bloqueó el disparo con un escudo de energía. La criatura lo embistió, lanzándolo contra el suelo con una fuerza brutal. Alejandro sintió el aire escapar de sus pulmones, pero se negó a rendirse. Rodó a un lado y disparó otra vez, apuntando al rostro del enemigo. Esta vez el rayo atravesó el escudo y lo obligó a retroceder unos pasos. Lyra aprovechó para atacar por el flanco, descargando un disparo certero en la pierna de la bestia. El líder rugió con furia, pero en lugar de caer, redobló su ataque. Su espada de energía descendió hacia Lyra, y Alejandro, en un impulso desesperado,
se lanzó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo. El impacto fue brutal. El filo rozó el hombro de Alejandro, desgarrando carne y quemando hasta el hueso. El dolor lo atravesó como fuego líquido, pero no gritó. Apretó los dientes, con una fuerza que no sabía que tenía, levantó el arma y disparó a quemarropa contra el pecho del monstruo. El rayo atravesó la armadura y el líder Drapkor cayó de rodillas, emitiendo un alarido que se perdió en el estruendo de la estación. Finalmente, se desplomó con un golpe seco, y sus tropas, al verlo caer, dudaron por primera vez. Lyra se giró hacia Alejandro, aterrada al ver la herida de su hombro. Lo sostuvo entre sus brazos, su rostro a centímetros del suyo, lágrimas resbalando por sus mejillas plateadas. Alejandro, no. Él la miró con los ojos encendidos por la furia y la determinación. Estoy aquí, no voy a dejarte. Ella presionó su mano contra la herida, intentando detener la sangre, pero Alejandro, aún débil, levantó la otra y acarició su rostro. En medio del humo, del rugido metálico de la batalla, sus miradas se encontraron, y fue como si todo lo demás desapareciera. Con un rugido de guerra, Alejandro se levantó tambaleante, apoyándose en Lyra. Ambos se alzaron juntos, apuntando sus armas hacia el resto de los Drapkor que aún resistían. Y fue en ese instante, al verlos erguidos espalda contra espalda, bañados en luz y sangre, que el enemigo vaciló. El combate continuó, pero Alejandro ya no era un sobreviviente frágil. Se había convertido en un guerrero, impulsado por un lazo que ningún enemigo podía quebrar. Cada disparo que hacía era un juramento, cada enemigo abatido una promesa cumplida. Y mientras la batalla rugía, Lyra comprendió que aquel humano no era solo el hombre al que había salvado, sino la fuerza que la salvaría a ella de la condena de toda una galaxia. El silencio tras la batalla era tan pesado como el eco de los disparos que aún vibraba en el aire. El corredor estaba cubierto de humo, chispas y cuerpos oscuros tendidos sobre el metal frío. El olor a ozono impregnaba cada rincón. Alejandro se apoyaba en Lyra, agotado, con la herida del hombro todavía ardiendo, pero con la mirada firme, como si el dolor no pudiera quebrar la fuerza que había encontrado dentro de sí. Lyra lo sostuvo con cuidado, sus ojos plateados fijos en él, brillando con una mezcla de alivio y amor que no intentó ocultar. Lo lograste, susurró, presionando su frente contra la de él. Lo logramos. Alejandro respiró con dificultad, pero sonrió. Juntos, eso es lo único que importa. Las pocas naves enemigas que quedaban comenzaron a retirarse, perdiéndose en la oscuridad del espacio. El líder había caído, y sin su presencia, los Drapkor parecían haber perdido la voluntad de continuar. Los sensores de la estación confirmaban lo que sus cuerpos agotados ya sabían, habían sobrevivido. Lyra lo llevó de regreso a la sala médica, con cada paso marcado por el eco metálico de la victoria. Lo recostó con suavidad sobre la camilla, pero Alejandro no soltó su mano. La apretaba con una fuerza desesperada, como si temiera que al cerrar los ojos ella desapareciera. 30 años, dijo él con voz baja, mirando el techo iluminado. 30 años perdidos, pero ahora siento que todo me ha traído aquí. A ti. Lyra inclinó su rostro y lo besó con ternura, un beso distinto a los anteriores, no desesperado, no lleno de miedo, sino profundo, pausado, lleno de certeza. Sus labios se encontraron en un silencio que lo decía todo. No volverás a estar solo, prometió ella, acariciando su mejilla con la yema de los dedos. Si sobrevivimos a esto, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Alejandro cerró los ojos, disfrutando la calidez de su contacto. El dolor en su hombro era intenso, pero en ese momento no importaba. Lo único que existía era el brillo en la voz de Lyra, la sensación de sus manos, la certeza de que nada podría separarlos. Los días siguientes fueron de calma. La estación, aunque dañada, se mantuvo en pie. Lyra dedicó horas a reparar los sistemas, mientras Alejandro, poco a poco, recuperaba fuerzas. Cada vez que despertaba, la encontraba allí, sentada a su lado, vigilándolo como lo había hecho durante décadas. Pero ahora no era una espera silenciosa y solitaria, ahora eran dos corazones compartiendo el mismo tiempo. Una tarde, cuando el sol de una estrella cercana iluminaba la estación con tonos dorados, Alejandro salió al corredor principal caminando sin ayuda. Lyra lo esperaba junto al ventanal, con los brazos cruzados y una sonrisa suave. Te ves más fuerte cada día. Alejandro se acercó y tomó su mano. Me siento vivo. Y no es por la estación, ni por los ejercicios, es por ti. Lyra lo miró en silencio, con los ojos húmedos, y Alejandro continuó. Si el destino me quitó 30 años, ahora quiero vivir lo que me quede a tu lado. Ella no respondió con palabras.
Simplemente lo abrazó, apoyando su cabeza en su pecho. El silencio del espacio se mezclaba con los latidos de sus corazones, firmes, sincronizados. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, ni guerra, ni soledad. Solo ellos dos, unidos contra todo lo que el universo pudiera lanzarles. Y en aquel rincón olvidado entre estrellas, Alejandro y Lira encontraron algo más grande que la supervivencia, encontraron la vida. Una nueva, que empezarían juntos. El futuro era incierto, pero por primera vez, ambos lo miraban con esperanza.